Llegar a casa tarde por la noche y encontrar solo las míseras sobras de la cena. Mi suegra declaró que no tenía la obligación de servir a su nuera. Esbocé una sonrisa irónica. De acuerdo. Entonces cancela la transferencia de 2.000 euros. Yo tampoco tengo ya ninguna obligación. A las 9 de la noche, las ruedas de mi coche dieron su última vuelta y se detuvieron en el aparcamiento subterráneo de un complejo residencial de alto standing. Apagué el motor y el habitáculo se sumió al instante en un silencio solo roto por mi propia y cansada respiración. Me recliné en el asiento, cerrando los ojos con fuerza, intentando borrar de mi mente las cifras danzantes y los gráficos analíticos que aún me perseguían. Mi puesto como directora comercial me proporcionaba unos ingresos con los que muchos solo podían soñar, pero también me exprimía hasta la última gota de energía. Jornadas de 14 horas, reuniones tensas, viajes de negocios imprevistos. Todo se había convertido en una parte inseparable de mi vida. En ese momento, lo único que anhelaba era un rincón tranquilo, una cena caliente y un sueño sin pesadillas. Pero sabía que cuando se abriera la puerta del apartamento en la planta 25, el silencio sería probablemente el mayor lujo que jamás obtendría. Cogí el pesado maletín del portátil y me arrastré hacia el ascensor. La fría luz de las lámparas LED se reflejaba en el espejo sobre mi rostro demacrado, un rostro que a veces ni yo misma reconocía. Al llegar a la puerta, antes de que pudiera meter la llave, oí desde dentro los fuertes sonidos de un videojuego y voces animadas. Reprimiendo un suspiro, abrí la puerta y entré. Ante mis ojos apareció una escena dolorosamente familiar. En medio del lujoso salón, mi marido, Miguel, estaba pegado a la pantalla de 80 pulgadas del televisor. Sus dedos volaban frenéticamente por el mando de la consola mientras gritaba extasiado sin parar. Llevaba un chándal y parecía descansado y lleno de energía, como si hubiera pasado el día entero de vacaciones. En un sofá, aparte, estaba sentada Isabel Pérez, mi suegra, viendo una telenovela interminable en su iPad, chasqueando la lengua y comentando la trama. A sus pies, en el suelo, estaba tumbada Lucía, la hermana de mi marido, haciendo un directo en Instagram para vender ropa. Con voz cantarina, elogiaba las prendas, compradas, por supuesto, con dinero que no había ganado ella. Nadie, absolutamente nadie de los tres, me prestó la más mínima atención. Estaban demasiado absortos en sus propios mundos, un mundo de placer y despreocupación, un mundo construido sobre mi sudor y mis lágrimas. Me quité los zapatos en silencio y dejé el maletín en un rincón. Una punzada de hambre aguda en el estómago me llevó directamente a la cocina. Ya estaba acostumbrada a que no me recibieran, acostumbrada a tener que buscarme la cena después de un largo día. Pero lo que vi en la cocina esa noche sobrepasó todos los límites de mi paciencia. Sobre la encimera de mármol, donde debería haber estado la cena servida, se acurrucaba una pequeña bandeja. En ella, un cuenco con lentejas frías y resecas. Al lado, un plato, y sobre él no había carne ni pescado, sino el esqueleto miserable de una merluza, roído hasta dejarlo limpio. Y por último, un cuenco de sopa, un agua chirle en la que flotaban unos cuantos trozos de patata deshecha y un par de jirones de zanahoria. Me quedé paralizada. Un zumbido llenó mis oídos. Aquello ya no era simple dejadez. Era una humillación. No es que hubieran comido antes que yo. Me habían dejado deliberadamente esas sobras, algo que no se diferenciaba de la basura, como para subrayar mi lugar en aquella casa. Permanecí de pie, con un nudo de resentimiento subiéndome por la garganta. ¿Qué había sacrificado yo por esta familia? ¿A qué había renunciado para recibir a cambio solo espinas de pescado y un desprecio manifiesto? Respiré hondo, intentando que no me temblara la voz. Cogí la bandeja, la llevé al salón y la deposité suavemente en la mesa de centro. Justo comí. La música del juego de Miguel, el sonido de la telenovela de Isabel, la animada charla de Lucía. Todo cesó. 3 pares de ojos se clavaron en mí al unísono y luego en la patética bandeja sobre la mesa. «Isabel, ¿esta es mi cena?», pregunté con una voz sorprendentemente tranquila. Isabel deslizó la mirada por la bandeja, luego me miró de nuevo, torciendo los labios en una mueca de disgusto. No había ni una pizca de remordimiento en ella. «Pues sí, tu ración.
Llegas tarde del trabajo, pues comes lo que queda. ¿Qué más querías? ¿O te crees que toda la familia tiene que sentarse a esperar muerta de hambre hasta que a ti te dé la gana de aparecer para honrarnos con tu presencia? No pido que nadie me espere, pero al menos podríais haberme dejado una porción decente. Llevo todo el día trabajando. ¿Acaso no me merezco una cena normal? Mis palabras fueron la chispa. Isabel dejó caer el iPad sobre la mesa con estrépito. Se levantó de un salto y, señalándome con el dedo, gritó con voz estridente: ¿Qué has dicho? Ahora porque trabajas eres la reina. ¿O qué? Si ganas dinero, tienes la obligación de mantener a esta familia. Entraste en esta casa como mi nuera, así que conoce tu lugar. Si llegas tarde, te buscas la vida. No esperes que tu suegra te sirva manjares. Te lo diré bien claro. Yo no tengo por qué servir a mi nuera. Yo no tengo por qué servir a mi nuera. Esas 7 palabras cayeron sobre mí como un martillazo. Toda la paciencia, todos los sacrificios, todas las ilusiones de una familia unida que había construido diligentemente durante los últimos 3 años, se hicieron añicos. Pensé que si me esforzaba, si daba lo suficiente, recibiría respeto a cambio, pero me equivoqué. Para quienes están acostumbrados solo a recibir, lo que tú das se da por sentado. La miré a ella, al hombre inmóvil en el sofá al que llamaba marido, a la hermana de mi marido con una sonrisa burlona en los labios. Un sentimiento de amargura e ira hirvió dentro de mí, pero, curiosamente, no lloré. Mis lágrimas debían de haberse secado hacía mucho tiempo. En su lugar, una fría sonrisa se dibujó lentamente en mis labios. Mi sonrisa los dejó a todos helados. Isabel, que ya se preparaba para soltar una nueva andanada de insultos, también se detuvo. En sus ojos brilló la sorpresa y una cierta cautela. En el opresivo silencio que se hizo, saqué tranquilamente el teléfono del bolso. Mi dedo se deslizó por la pantalla, abriendo la aplicación del banco. No aparté la vista del rostro cambiante de mi suegra. Encontré la sección de pagos periódicos. Localicé la orden de transferencia automática de 2.000 euros a la cuenta de Isabel Pérez, que se ejecutaba el día 1 de cada mes. Pulsé el botón cancelar. En la pantalla apareció un mensaje de confirmación. ¿Está segura de que desea cancelar esta transferencia? Sin la menor vacilación, pulsé confirmar. Del teléfono salió un suave sonido. Transacción confirmada con éxito. Levanté la cabeza. La sonrisa en mis labios se hizo aún más nítida. Miré directamente a los ojos de Isabel y mi voz fue tan fría como mi sonrisa, clara y decidida. Tiene razón, mamá. Usted no tiene por qué servirme. Hice una pausa, observando cómo su rostro empezaba a palidecer. Por lo tanto, a partir de este momento, yo también, con su permiso, dejo de cumplir mis obligaciones como su cajero automático. Los 2.000 euros al mes quedan oficialmente cancelados. Desde hoy, estamos en paz. La historia de mi vida, la historia de la rebelión de una esposa que había sacrificado demasiado, no había hecho más que empezar. ¿Abriría esta audaz decisión de Catalina un nuevo y brillante capítulo en su vida o la arrastraría a una guerra aún más cruel con sus seres más cercanos? Antes de continuar, quiero señalar que esta historia puede contener elementos creados con ayuda de la tecnología, pero todos sirven a un único propósito: ofrecerles un entretenimiento fascinante y, lo que es más importante, celebrar el valor de la independencia, la autoestima y la fuerza de la mujer en la sociedad moderna. En la habitación se hizo un silencio sepulcral. 3 años. Exactamente 3 años habían pasado desde el día en que entré en esta casa como la esposa de Miguel, la nuera de Isabel. 3 años, viviendo una obra de teatro que yo misma había escrito. Una obra sobre el sacrificio y la autoestima pisoteada. Una vez pensé que el amor podía cubrirlo todo, que el amor podía transformar a una mujer fuerte e independiente en alguien dócil, dispuesta a pasar a un segundo plano para que el hombre de su vida pudiera brillar. Pero me equivoqué, mortalmente. Mi sacrificio no me trajo respeto, solo alimentó su codicia y su egoísmo, que crecían cada día. Estaba sentada en mi cómoda cama, con la espalda recta, ignorando los golpes y los gritos cada vez más furiosos de Isabel al otro lado de la puerta. «Catalina, abre ahora mismo. ¿Qué te crees que estás haciendo, niñata? ¿Te has rebelado o qué?».
Los golpes se convirtieron en un estruendo frenético, pero parecía que todo aquel caos sonoro no podía alcanzarme. En mi cabeza, las imágenes del pasado se reproducían lentamente, desde el día en que comenzó esta tragicomedia. Conocí a Miguel en una fiesta de empresa. Era empleado de otro departamento, un hombre de aspecto agradable, reservado al hablar y un poco tímido. Fue precisamente esa timidez lo que me atrajo. En el mundo de los negocios, lleno de gente cínica y calculadora, la sinceridad de Miguel fue como un soplo de aire fresco. Nos enamoramos rápidamente. Nuestro amor entonces era hermoso, libre de preocupaciones materiales. Yo me enamoré de su dulzura, y él, probablemente, de mi energía y determinación. En aquel entonces, yo era jefa de departamento de ventas, y él, un empleado raso. La diferencia de estatus e ingresos ya era notable, pero el amor me cegó y la ignoré. El día que decidimos casarnos, cometí un acto que más tarde reconocería como el mayor error de mi vida. Con el dinero que había ahorrado durante años de duro trabajo, compré este piso de lujo, un ático de más de 100 metros cuadrados, con vistas panorámicas de todo Madrid. Un activo valorado en más de 1.000.000 de euros. Estaba en aquel piso, que aún olía a pintura fresca, con el corazón lleno de felicidad y planes para nuestro futuro nido familiar. Pero de repente me invadió la inquietud. Miguel, ¿qué pensaría? Su sueldo entonces superaba por poco los 1.200 euros al mes. ¿Cómo podría entrar con confianza en una casa tan lujosa como marido, como cabeza de familia? El orgullo masculino. Sabía lo grande que era. Temía que se sintiera incómodo, acomplejado, y por amor, para proteger su frágil ego, mentí. Cariño, en mi empresa hay un programa de alquiler subvencionado para altos directivos. He conseguido este piso. El precio es ridículo, solo unos cientos de euros al mes. Viviremos aquí por ahora y luego, cuando tengamos dinero, compraremos el nuestro. Lo dije con una sonrisa radiante y el corazón latiéndome a 1000 por hora por la mentira. Miguel se lo creyó al instante. Me abrazó. Sus ojos brillaban de alegría y orgullo. «¡Qué esposa tan increíble tengo!». No dudó ni un segundo. Y su familia, cuando vino a verlo, también se creyó la historia. Isabel me cogió de la mano entonces, sonriendo ampliamente, pero sus ojos recorrieron rápidamente el piso, evaluando cada mueble caro. «Bueno, Catalina, qué suerte has tenido. Te casas con nuestro Miguelito y tu carrera despega. Y viviendo en un piso de alquiler tan espectacular». Y la obra comenzó. Yo, la dueña del piso, me convertí de repente en la afortunada que había conseguido un alquiler barato, y ellos, que no habían puesto ni un ladrillo, se creyeron inmediatamente los dueños. Después de la boda, me ascendieron a directora comercial. Mis ingresos se dispararon a casi 5.000 euros al mes. Pero también lo oculté. Le dije a Miguel que me habían subido un poco el sueldo, a unos 2.500. Temía que las cifras reales lo abrumaran, que lo hicieran sentirse inferior. Quería que estuviera cómodo. Quería que siguiera siendo para siempre aquel hombre bueno y sincero del que me había enamorado. Creía que estaba haciendo lo correcto, pero no esperaba que mi ocultación, mi sacrificio, se convirtiera en el terreno fértil para que brotara la maldad. Isabel y Lucía se mudaron con nosotros justo después de la boda, con la excusa de que juntos es más divertido y que una madre que envejece necesita a su hijo cerca para que la cuide. No me opuse, considerándolo una muestra de deber filial, pero me equivoqué. No vinieron por diversión, sino para disfrutar. Cuando se enteraron de que tenía buenos ingresos, empezaron a verme como una mina de oro. Isabel exigió que le diera 2.000 euros al mes para los gastos de la casa, una suma absurda para una familia de 4 adultos, pero ella dijo que era para la comida, los suministros e incluso para pagarle su trabajo doméstico. Apreté los dientes y acepté, aunque sabía perfectamente que no hacía nada en casa. Cocinaba la cena todos los días, y ni siquiera siempre, a toda prisa, solo para cumplir. La mayor parte del tiempo la pasaba viendo telenovelas y comprando por internet. Lucía, la preciosa hermanita de mi marido, después de terminar la universidad, declaró que necesitaba un tiempo para descansar y encontrar un trabajo adecuado. Y ese descanso se alargó 2 años. Convirtió el salón en su pasarela personal,
y la tarjeta de crédito adicional que Miguel le dio en la herramienta para satisfacer su insaciable pasión por las compras. Ropa, bolsos, cosméticos de marca llenaron su habitación. Cuando le insinué amablemente a Miguel el comportamiento de su hermana, él simplemente le restó importancia. Todavía es joven. Deja que busque con calma. Eres su cuñada. Apóyala un poco. ¿Qué tiene de malo? Tú ganas dinero. Sí, yo ganaba dinero. Y precisamente porque ganaba dinero, tenía la obligación de satisfacer todas sus demandas. Mi sacrificio empezó a percibirse gradualmente como una obligación, mi bondad como estupidez. Disfrutaban sin pudor de los frutos de mi trabajo, pero nunca me mostraron el debido respeto. Me despreciaban porque a sus ojos yo solo era una nuera con suerte que se había casado con su hijo y vivía en un piso de alquiler barato. No sabían que cada ladrillo, cada aire acondicionado, cada bombilla de esa casa se había comprado con mi dinero. Vivían como parásitos en el cuerpo de la persona a la que despreciaban. Los golpes en la puerta cesaron, reemplazados por los insultos de Isabel y los sollozos falsos de Lucía. También oí la voz de Miguel. Intentaba calmar a esas dos mujeres, pero no dijo ni una palabra en mi defensa. Nunca. Siempre fue así, de carácter débil, manteniéndose en el medio. Pero la balanza siempre se inclinaba hacia el lado de su madre y su hermana. Las ilusiones de amor, de un hogar familiar feliz, se derrumbaron por completo dentro de mí. Ya no era la Catalina de hacía 3 años, la chica ingenua que creía que el amor podía con todo. Hoy, acorralada, me había dado cuenta de la amarga verdad. Un sacrificio que no se basa en el respeto mutuo es solo autodestrucción. Y yo llevaba demasiado tiempo destruyéndome. Era hora de recuperar lo que era mío. No solo el dinero, sino la autoestima, el valor de mi propia persona. Esta obra de teatro tenía que terminar y yo escribiría el final. Esa noche dormí profundamente. Por primera vez en 3 años, sin pesadillas sobre críticas y miradas de desprecio. Ya no sentía el peso del sacrificio sobre mis hombros. En su lugar, una sensación de ligereza, una extraña liberación. Cuando el despertador sonó a las 6:00 de la mañana, no salté somnolienta como de costumbre para correr a la cocina a preparar el desayuno para una familia ingrata. En cambio, entré sin prisa en el baño y me sumergí en un baño de espuma caliente. Me miré en el espejo. Ya no era la Catalina despeinada que se ponía a toda prisa un traje de chaqueta arrugado. Hoy tenía que ser diferente. Dediqué casi 1 hora a arreglarme. Elegí de mi armario el vestido de diseño más elegante. Un vestido que había comprado hacía tiempo, pero que nunca me había atrevido a ponerme, por miedo a que mi suegra lo llamara un despilfarro. Me maquillé con esmero, una base perfecta, un delineado de ojos expresivo y un poderoso labial rojo. Cuando me miré por última vez en el espejo, vi a una mujer completamente diferente. Segura, fuerte, consciente de su propio valor. Ya no era una sombra pálida en mi propia casa, era su dueña, y era hora de que todos se dieran cuenta. Exactamente a las 7:30, salí de mi habitación con el bolso. El salón estaba inusualmente silencioso. Probablemente, después de los gritos de la noche, estaban todos cansados. Las puertas de las habitaciones de mi suegra y mi cuñada estaban bien cerradas. La puerta de la habitación de Miguel también. Perfecto. Sin decir una palabra, me puse en silencio unos zapatos de tacón alto. El sonido de los tacones sobre el suelo de mármol resonaba decidido y autoritario. Tac, tac. Abrí la puerta, salí y la cerré de un portazo. El fuerte golpe sonó como una declaración de guerra, como el comienzo de un día muy agitado. Fui a un restaurante elegante que servía los desayunos europeos que tanto me gustaban. Pedí huevos Benedict, zumo de naranja recién exprimido y una taza de café caliente. Me senté junto a la ventana, disfrutando tranquilamente de la comida y observando a la multitud apresurada de fuera. Sentía una paz absoluta. Esta era la vida que me merecía, una vida que yo misma había creado y que disfrutaba plenamente, sin compartirla con gente indigna. Incluso tuve tiempo de leer unas páginas de un libro, un hábito que había tenido que abandonar hacía mucho tiempo. Mientras tanto, en el apartamento de la planta 25, comenzaba una verdadera tormenta.
Podía imaginar la escena con todo detalle. Alrededor de las 8:30, Isabel y Lucía saldrían arrastrando los pies de sus habitaciones, todavía bostezando. Ambas se dirigirían directamente a la cocina, esperando encontrar en la mesa un desayuno caliente y listo, como siempre. Pero solo las recibiría una cocina fría y vacía, ni olor a tortitas recién hechas, ni un plato de gachas calientes, ni siquiera una tetera con agua caliente. Solo silencio y ollas limpias, inmóviles en su estante. Isabel, por supuesto, se enfurecería. Esa Catalina se ha atrevido a irse sin preparar nada. Es que quiere que nos muramos de hambre aquí, gritaría seguramente. Lucía se quejaría. Mamá, tengo tanta hambre. Sin desayunar, ¿cómo voy a hacer mi directo? Luego se despertaría Miguel, miraría desconcertado la cocina vacía, luego los rostros de su madre y su hermana, encendidos de ira. ¿Y Catalina? Haría la estúpida pregunta. E Isabel respondería, se ha rebelado, se ha escapado. Llámala ahora mismo, tráela de vuelta. Pero no podrían contactarme, porque la noche anterior había bloqueado sus 3 números. El hambre y la ira harían que Isabel perdiera la paciencia. Al diablo con ella. ¿Acaso no podemos vivir sin ella? Iré al mercado, compraré comida y cocinaré yo misma. Tú, Miguel, dame dinero. Extendería la mano hacia Miguel. Un gesto habitual. Pero, ¿de dónde iba a sacar Miguel mucho efectivo? No tengo, mamá. Coge tu tarjeta. Y aquí es donde empezaría lo interesante. Isabel iría orgullosamente a su habitación a por la tarjeta bancaria que le había dado para facilitar los gastos. Estaría segura de que, como de costumbre, tendría varios miles de euros, pero no iría directamente al mercado. Su costumbre era comprobar primero el saldo. Abriría el teléfono, entraría en la aplicación del banco y se quedaría helada. La suma de 2.000 euros que esperaba ver a principios de cada mes no estaría allí. En su lugar, vería un frío mensaje del sistema. La transferencia periódica por importe de 2.000 euros desde la cuenta de Catalina Vargas ha sido cancelada ayer a las 21:05. Su rostro en ese momento debía de ser una obra de arte, de la ira a la confusión, de la confusión al puro terror. Dios mío. Lo ha hecho de verdad, balbucearía, con las manos y las piernas temblorosas. Lucía y Miguel se acercarían a ella, y cuando vieran el mensaje, tampoco darían crédito a sus ojos. Pensaban que mis palabras de la noche anterior habían sido solo un arrebato momentáneo de ira, una amenaza vacía. No podían creer que me hubiera atrevido a hacerlo de verdad, que hubiera cortado su fuente de sustento de una manera tan cruel y decidida. La verdadera tormenta se desató. El pánico comenzó a apoderarse de esta familia, acostumbrada a vivir en una falsa abundancia, y esto era solo el preludio. El pánico en el apartamento de la planta 25 se convirtió rápidamente en un caos frenético. Imagino cómo Isabel, tras unos segundos de estupor, soltó un grito agudo, un grito lleno de rabia y miedo. No puede ser, esa víbora se ha atrevido a hacerlo de verdad. No se creería el mensaje del teléfono. Decidiría que era un error del sistema, algún tipo de malentendido. Con una última y débil esperanza, cogería su bolso, sin siquiera cambiarse el camisón, se echaría un cardigan por encima y saldría corriendo. «Mamá, ¿dónde vas?», le gritarían Miguel y Lucía, pero ella no respondería. En su cabeza solo había un objetivo: el cajero automático. Correría escaleras abajo, al vestíbulo, sin esperar el ascensor, pulsando frenéticamente ambos botones de llamada. Las decenas de segundos de espera le parecerían una eternidad. En cuanto las puertas del ascensor se abrieran, se metería dentro, ignorando las miradas perplejas de los vecinos. Su objetivo: el cajero más cercano, a un par de cientos de metros del complejo residencial. Sin aliento, llegaría hasta él y con manos temblorosas introduciría la tarjeta en el dispositivo. La pantalla se iluminaría pidiendo el PIN. Pulsaría apresuradamente los botones. Por los nervios, incluso se equivocaría una vez. Al segundo intento, el PIN sería correcto. No sacaría dinero de inmediato. Elegiría la opción consultar saldo,
todavía rezando para que en la pantalla apareciera una cifra de 2000 y pico euros. Pero en la pantalla apareció una cifra fría e implacable, una cifra que fue una bofetada. Saldo disponible: 7,85 euros. 7,85 euros. Esa cantidad no alcanzaría ni para un desayuno decente para toda la familia. La última esperanza de Isabel se desvaneció. La verdad se presentó ante ella en toda su cruel evidencia. Yo no solo hablaba, actuaba. La fuente de financiación había sido cortada. Se quedó paralizada frente al cajero, con los ojos muy abiertos, mirando fijamente las cifras en la pantalla. La persona en la cola detrás de ella ya empezaba a impacientarse, pero ella no oía ni veía nada. Le zumbaban los oídos y en su cabeza había un vacío aterrador. Cuando el estupor pasó, fue reemplazado por una furia sin precedentes. Sacó la tarjeta de un tirón, se dio la vuelta y corrió a casa. Su rostro ardía de ira y humillación. Apenas entró en el apartamento, arrojó el bolso al suelo con rabia. Se acabó. No hay ni un céntimo. Esa desgraciada lo ha cortado todo. Al oír esto, Miguel y Lucía también palidecieron. «Mamá, ¿y ahora qué hacemos?», gimoteó Lucía. «Mi dinero para cosméticos este mes, para salir con mis amigas, para ropa. ¿Ahora qué hago?». Miguel, por su parte, no paraba quieto, paseándose por el salón. Era un hombre, pero nunca había tenido que preocuparse por el dinero en casa. Yo me encargaba de todo. Ahora que esa carga había vuelto a él de repente, estaba completamente perdido e indefenso. «¿Y tú qué haces ahí parado?», rugió Isabel, volviéndose hacia su hijo. «¿Eres su marido o qué? ¿No puedes controlar a tu propia mujer? Llámala ahora mismo. Oblígala a devolver el dinero inmediatamente. Dile que si no lo transfiere, que ni se le ocurra volver a esta casa». Bajo la presión de su madre, el orgullo masculino de Miguel despertó. Sí, él era el marido. Él debía tener la autoridad. Nunca pensó que yo, su siempre obediente esposa, me atrevería a hacerle algo así. Sacó el teléfono y marcó mi número. En ese momento, yo acababa de pagar el desayuno y me disponía a ir a la oficina. La pantalla del teléfono se iluminó. Mostraba mi amor. Sonreí irónicamente. Quizás debería cambiar ese nombre. Respondí a la llamada, pero no dije nada, esperando en silencio. Al otro lado de la línea sonó la voz de Miguel. No eran preguntas ni intentos de reconciliación, sino una orden autoritaria y arrogante. «Catalina, ¿a qué juegos estás jugando? ¿Por qué le has cortado el dinero a mi madre para los gastos? ¿Te das cuenta del caos que has montado en casa? Te doy 5 minutos. Transfiérele el dinero a mamá inmediatamente, o atente a las consecuencias». Escuché todo en silencio. Ni una pizca de remordimiento, ni una pizca de comprensión. Solo le importaba el dinero, el caos montado por su madre y su hermana. Ni siquiera me preguntó por qué lo había hecho. No pensó en mis sentimientos de la noche anterior. Para él, yo era la culpable por defecto. Suspiré y dije con voz fría y distante: «¿Has terminado? Si es así, cuelgo. Estoy ocupada». ¿Te atreves?», gritó Miguel al teléfono. «No tientes mi paciencia, te lo advierto». No le dejé terminar. Pulsé decididamente el botón de colgar. Inmediatamente después, entré en mis contactos, encontré su nombre y seleccioné bloquear usuario. Hice lo mismo con los números de Isabel y Lucía. A partir de ese momento, ya no podrían molestarme. El silencio absoluto de mi parte fue la respuesta más elocuente. Esto los enfurecería aún más. Miguel, por supuesto, volvería a llamar y cuando descubriera que estaba bloqueado, su ira llegaría al límite. Pero, ¿qué podía hacer? ¿Venir a mi oficina? No creo que tuviera el valor de montar un escándalo en mi trabajo, sentarse en casa a gritar. Adelante. A la Catalina de hoy ya no le importaba. El coche se deslizaba suavemente por la carretera hacia el imponente edificio de oficinas. Un nuevo día de trabajo comenzaba, y una nueva guerra no había hecho más que empezar. Ese día me centré por completo en el trabajo. Reuniones, contratos, negociaciones con socios me absorbieron.
Me sobrecargué deliberadamente hasta tal punto que no me quedaba ni un segundo para pensar en el caos doméstico. Era mi forma de protegerme, de crear un espacio seguro para mi mente, pero sabía que esa huida era solo temporal. El verdadero enfrentamiento tendría lugar por la noche, cuando volviera a ese lugar que todavía, temporalmente, llamaba hogar. No tenía miedo. Al contrario, sentía una fría determinación corriendo por mis venas. Era hora de restaurar el orden, de delimitar el territorio de forma clara y nítida. Después del trabajo, no fui directamente a casa. Me detuve en una gran tienda de electrónica. Fui directamente a la sección de cerraduras inteligentes. Tras consultar con el dependiente, elegí el modelo más moderno, con acceso por huella dactilar, tarjeta y código. Luego fui a la sección de electrodomésticos y compré una pequeña mini nevera de 2 compartimentos, suficiente para guardar comida y bebida para mí sola. Pagué todo y programé la entrega e instalación para esa misma noche. Todo estaba listo para mi plan. Volví a casa sobre las 7 de la tarde. La atmósfera en el apartamento era densa y tensa, como una cuerda a punto de romperse. El trío, madre, hijo e hija, estaban sentados en el salón. Nadie hablaba. Su cena eran 3 cuencos de fideos instantáneos recién preparados, de los que aún salía vapor. Al verme, 3 pares de ojos se levantaron al unísono. En ellos se leía odio, indignación y una cierta impotencia. Miguel se levantó primero. Se acercó a mí con el rostro sombrío. ¿Todavía tienes la cara de volver aquí? ¿Dónde has estado todo el día? ¿Por qué bloqueaste mi número? Dejé tranquilamente el maletín y le miré directamente a los ojos. Estaba trabajando, si no, ¿de qué vamos a vivir? Y te bloqueé, porque no quiero seguir escuchando tonterías. No tenemos nada de qué hablar. ¿Nada de qué hablar?, se burló Miguel. Has destrozado esta casa y dices que no hay nada de qué hablar. Mi madre y mi hermana han estado todo el día sin dinero, obligadas a comer fideos. ¿Te divierte, verdad? Divertirme o no, no importa, respondí con voz serena. Lo importante es que cada uno debe asumir la responsabilidad de su propia vida. Os habéis acostumbrado a vivir a costa de los demás, por eso ahora estáis incómodos. Pero no pasa nada, ya os acostumbraréis. ¿Qué? ¿Qué has dicho? Isabel no pudo quedarse sentada más tiempo. Se levantó de un salto, señalándome con el dedo. Esta casa es la casa de mi hijo. Tú solo eres la nuera, una extraña. No tienes derecho a darnos lecciones de vida aquí. Lárgate de mi casa. ¿A dónde me voy a largar?, pregunté con aire inocente, pero la pregunta estaba cargada de peso. ¿Y cuál es su casa, mamá, para que me eche? Se le ha olvidado. Esto es un piso de alquiler, y el contrato está a mi nombre. Si alguien tiene que irse, no soy yo. Mis palabras fueron como un jarro de agua fría. Enmudeció. Porque esa era la historia que yo había inventado y que ellos se habían creído durante 3 años. No tenían ni un solo motivo para echarme de mi piso de alquiler. En ese momento, sonó el timbre. Fui a abrir. En el umbral estaban 2 repartidores y un técnico para instalar cerraduras. Buenas tardes. Traemos una nevera y venimos a instalar una cerradura inteligente para Catalina Vargas. Sí, pasen, por favor, dije, y me giré para ver 3 caras estupefactas, sin entender qué estaba pasando. El técnico se dirigió directamente a la puerta de mi dormitorio y comenzó a desmontar la cerradura vieja. Los otros 2 llevaron con cuidado la mini nevera adentro. Toda la familia de Miguel estaba en estado de shock. ¿Qué? ¿Qué estás tramando?, balbuceó Miguel. Crucé los brazos sobre el pecho, esperando a que el técnico terminara de instalar la nueva cerradura y los repartidores colocaran con cuidado la nevera en un rincón de la habitación. Solo después de que se fueran, me volví hacia el trío. Cogí el mando a distancia, pulsé un botón y la puerta de mi dormitorio se cerró automáticamente con un clic seco. Como todos podéis ver, comencé mi discurso con voz clara y acerada. A partir de hoy, esta habitación es mi espacio absolutamente personal. Sin mi huella dactilar o sin el código, nadie podrá entrar aquí. Hice una pausa, observando sus reacciones. El rostro de Miguel pasó de pálido a rojo. Se sentía humillado, despojado de su derecho como marido, como dueño en su propio dormitorio. Además, continué, señalando la mini nevera,
Aquí guardaré mi comida y mis bebidas. No tocaré nada de lo que haya en la nevera grande y, a la inversa, espero que nadie toque mis productos. Finalmente, llegué a la conclusión que, como una cuchillada, cortaría todos los lazos financieros entre nosotros. Y lo más importante, desde hoy pasamos oficialmente al régimen de cada uno paga lo suyo, cada uno come lo suyo, cada uno hace sus cosas. No invertiré ni un euro más en el presupuesto común, la luz, el agua, Internet, los gastos de comunidad. A final de mes, cuando lleguen las facturas, las dividiremos a partes iguales entre 4. Cada uno pagará su parte. Quien no pague, se cortarán los servicios. ¿Ha quedado todo claro? Nadie respondió. Estaban de pie, rígidos como estatuas. No podían creer que Catalina, la misma nuera y esposa buena y sumisa, pudiera volverse tan decidida y despiadada. No les dejé ninguna vía de escape. Había levantado un muro sólido que separaba mi mundo del suyo, un muro construido con dolor, decepción y desprecio. A este lado del muro estaba mi independencia y mi libertad, y al otro, el infierno al que tendrían que enfrentarse solos. La vida bajo las nuevas reglas que había establecido comenzó en una atmósfera de incomodidad y tensión. Los primeros días, el ambiente en casa parecía un campo de batalla después del combate. No había disparos ni explosiones, pero la hostilidad y el odio flotaban en cada metro cúbico de aire. Cada vez que salía de mi habitación, 3 pares de ojos me seguían como si fuera su archienemiga. No me hablaban, y yo tampoco intentaba iniciar una conversación. Vivíamos bajo el mismo techo como extraños que compartían piso, o incluso peor, porque entre nosotros solo había odio. Mi vida, por el contrario, cambió radicalmente a mejor. Ya no tenía que levantarme temprano para cocinar. No tenía que limpiar el desorden de una familia perezosa. Tenía más tiempo para mí. Cada mañana desayunaba tranquilamente en una cafetería, tomaba un café y solo después iba a la oficina. Por la tarde, tampoco tenía prisa por volver a casa. Iba al gimnasio, al spa o quedaba con amigas. Al volver, simplemente sacaba de mi mini nevera la comida que había preparado, la calentaba. Solían ser platos saludables como ensalada, pechuga de pollo, un filete de salmón, cosas que antes rara vez comía porque mi suegra siempre se quejaba de que era caro y un despilfarro. Cenaba en mi habitación, ponía música suave, leía un libro. Era un mundo pacífico, mi propio oasis en medio del infierno. Pero el mundo al otro lado de la puerta de mi habitación era completamente diferente. Para el trío, el infierno había comenzado de verdad. Los primeros días todavía intentaban mantener las apariencias. Isabel y Lucía seguían arreglándose, mirando sus teléfonos, viendo telenovelas. Miguel seguía yendo a trabajar. Volvía a su hora, intentando aparentar ser el cabeza de familia. Le dio a su madre todo su sueldo, 1.300 euros, para los gastos. Pero 1.300 euros para una familia acostumbrada a gastar entre 3.000 y 4.000 al mes era una gota en el océano. En solo 3 días, la mitad de esa cantidad se había evaporado. Isabel, por costumbre, iba al supermercado y compraba sin mirar los precios. Lucía seguía pidiendo ropa por internet, sin pensar, y Miguel tenía que pagar la gasolina, las comidas, el café con los compañeros. No se daban cuenta de que su billetera había dejado de ser un pozo sin fondo. Al cuarto día, mientras estaba en mi habitación, oí una fuerte discusión fuera. «Mamá, ¿en qué te has gastado el dinero tan rápido? Han pasado solo unos días y ya te has fundido casi todo mi sueldo». Era la voz de Miguel, llena de irritación e impotencia. «¿Qué has dicho? ¿En qué me lo he gastado? En comida para toda la familia, en cosas varias. ¿Sabes lo caros que están los precios ahora? ¿O es que te duele gastar dinero en tu madre y tu hermana?», chilló Isabel. «Pero no tengo más este mes. Y todavía hay que pagar la luz, el agua, Internet, la comunidad y la parte de Catalina. Nos ha obligado a dividirlo todo. Si no pagamos, lo cortarán todo. Al diablo con ella, con esa víbora. ¿Qué se puede esperar de ella? ¿Y tú, Lucía?». Isabel se volvió hacia su hija. «Deja ya de comprar trapitos. Todo el día con vestidos y blusas. ¿Te los vas a comer o qué? Pues mamá, qué gracia.
Soy una chica. Si no compro ropa, ¿qué hago? ¿O quieres que salga a la calle hecha una defecio para que la gente se ría? Todo es por culpa de Miguel, un hombre hecho y derecho. Y un inútil que se deja mangonear por su mujer. Ahora toda la familia sufre. Lucía tampoco se quedó corta, echándole la culpa a su hermano. La discusión duró varias horas. La pelea de parásitos que han perdido a su huésped. Se culpaban mutuamente, se reprochaban, pero nadie admitía que su propia pereza y despilfarro los habían llevado a esa situación. Desde ese día, su dieta comenzó a cambiar. Se acabaron el solomillo y el marisco, los platos exquisitos. Su lugar lo ocuparon el requesón, los huevos fritos y, finalmente, los fideos instantáneos. Había pasado una semana desde que anuncié el fin de la financiación. Los cambios en la casa eran evidentes. Nadie limpiaba. El salón estaba cubierto de envoltorios de patatas fritas, cáscaras de pipas. El cubo de la basura rebosaba, pero nadie se apresuraba a sacarlo. El olor a fideos instantáneos se convirtió en el aroma característico de este piso de lujo. La verdadera tortura para ellos llegaba cada tarde, sobre las 19:30, cuando su hambre alcanzaba su punto álgido. Un repartidor llamaba a la puerta. Yo salía a recoger la comida. Solían ser platos con un olor increíblemente apetitoso. Un chuletón de Ávila, una paella de marisco o un pequeño cuenco de sopa tailandesa. El aroma de la comida se extendía por todo el piso, penetrando en cada rincón, atormentando el olfato de 3 personas obligadas a atiborrarse de fideos en la cocina. Los oía tragar saliva, sentía sus miradas codiciosas y llenas de odio mientras yo llevaba tranquilamente la bolsa con la comida a mi habitación y cerraba la puerta. No era mi venganza. Simplemente vivía mi vida. Pero para ellos era una humillación, una provocación insoportable. El hambre, tanto literal como figurada, les arrancaba gradualmente la máscara de falsa prosperidad. El lujo, la distinción de la que tanto se enorgullecían, se habían convertido ahora en una farsa. Y cuando a una persona se la lleva al límite del hambre y la miseria, no se detendrá ante nada, ni siquiera ante la más vil de las bajezas, para sobrevivir. Sabía que mis días de tranquilidad no durarían mucho. El contraste entre mi vida y la suya se hacía cada vez más patente. Mientras yo me embellecía y brillaba, gracias al tiempo que dedicaba a cuidarme y a la paz mental, el trío se marchitaba cada vez más. Isabel había adelgazado. Su rostro estaba constantemente deformado por la ira. Lucía no tenía dinero para compras. Sus directos se hicieron raros. La ropa vieja no podía ocultar su cansancio y desánimo. Pero quien más cambió fue Miguel, el hombre al que una vez amé, que siempre había parecido cuidado y elegante. Ahora tenía un aspecto lamentable. Había adelgazado, le había crecido una barba descuidada, sus camisas ya no estaban perfectamente planchadas. La presión de tener que mantener a una familia acostumbrada al lujo, junto con la humillación que sentía cada vez que me veía, lo convirtió en otra persona. Irritable y desesperado, sabía que con el carácter de Miguel, especialmente con su inflado ego masculino, no aguantaría mucho tiempo en esa situación. Intentaría recuperar lo que consideraba suyo, el control y el estatus de marido. Y no me equivoqué. Una tarde, al volver del trabajo, noté algo extraño. La cerradura inteligente de la puerta de mi habitación informó de varios intentos fallidos de introducir el código. El historial de acceso mostraba que estos intentos se habían realizado a la hora del almuerzo, cuando yo estaba en la oficina. La intuición me dijo que algo no iba bien. Solo hay 3 personas en la casa, y estaba segura de que no eran ni Isabel ni Lucía. Solo podía ser Miguel. Intentaba entrar en mi habitación. ¿Pero para qué? ¿Para rebuscar en mis cosas o encontrar algo de valor? Un escalofrío me recorrió la espalda. Recordé que en mi habitación tenía una pequeña caja fuerte. En ella, además de joyas, guardaba documentos importantes, incluidos materiales confidenciales de la empresa y contratos que traía a casa para trabajar. Si esos documentos caían en las manos equivocadas o se utilizaban para chantajearme, las consecuencias podrían ser muy graves. No podía ignorarlo. La bajeza de un hombre acorralado es impredecible. Inmediatamente pedí por internet una diminuta cámara de videovigilancia que se podía camuflar y conectar directamente al teléfono. Al día siguiente,
Al recibir el pedido, la instalé con cuidado en un rincón discreto de una estantería, desde donde se veía toda la habitación, especialmente la puerta y la caja fuerte. Preparé la trampa y esperé a que la presa cayera sola. No tuve que esperar mucho. 2 días después, un sábado por la noche, anuncié a todos que iba a cenar y al cine con una amiga y que posiblemente volvería muy tarde. Era la excusa perfecta. Salí del aparcamiento, pero no fui a ninguna parte. Aparqué en una cafetería cercana, pedí una bebida y, abriendo el teléfono, me conecté a la cámara de mi habitación. En la pantalla apareció la imagen familiar de mi dormitorio, tranquilo y sereno. Esperé pacientemente. Alrededor de las 10 de la noche comenzó el espectáculo. En la pantalla apareció la puerta de mi habitación. Unos segundos después, el pomo se movió ligeramente. Luego se oyó un suave rasguño. Miguel intentaba forzar la cerradura con algo. Contuve la respiración. El corazón me latía con fuerza. Una parte de mí todavía esperaba haberme equivocado, que el marido al que una vez amé no podía ser tan bajo. Pero esa esperanza se hizo añicos. Después de varios intentos infructuosos de abrir la cerradura inteligente, Miguel se rindió, pero no se fue. Se ausentó un momento y luego volvió con unos alicates y un destornillador en las manos. Iba a reventar la puerta. El corazón se me heló. Cualquier resto de sentimiento conyugal, por débil que fuera, se extinguió en ese momento. El hombre en la pantalla ya no era el Miguel que conocía. Era un ladrón, un miserable que intentaba invadir el espacio personal de su propia esposa, pero, aparentemente dándose cuenta de que forzar la puerta haría mucho ruido, Miguel se detuvo de nuevo. Caminaba de un lado a otro por el pasillo con una expresión de ansiedad e ira. De repente, se quedó quieto, mirando el espacio sobre la puerta. Recordó algo. Antes, cuando vivíamos juntos, dejábamos una llave de repuesto en el zapatero del pasillo por si alguien olvidaba la suya. Había olvidado por completo ese detalle. Miguel salió de puntillas y unos segundos después volvió con una llave mecánica en la mano. Mi cerradura inteligente también tenía la función de abrirse con una llave normal. Error mío. Miguel, con mano temblorosa, introdujo la llave en la cerradura. Un clic y la puerta de mi habitación se abrió. Se deslizó dentro, cerrando la puerta con cuidado tras de sí. Su objetivo estaba claro. No rebuscó en el tocador ni en el armario. Se dirigió directamente a mi caja fuerte. Empezó a probar combinaciones conocidas. Mi cumpleaños, su cumpleaños, el día de nuestra boda. Pero yo había cambiado la contraseña hacía mucho tiempo. Después de varios intentos fallidos, la caja fuerte emitió una larga señal y se bloqueó temporalmente. Miguel pateó la caja fuerte con rabia. Miró la habitación como una bestia acorralada. Su mirada se detuvo en una carpeta con documentos que había dejado en el escritorio. Eso era lo que necesitaba. Iba a robar documentos de la empresa para chantajearme. Ya era suficiente. No podía seguir viendo aquello tranquilamente. Guardé el vídeo, apagué el teléfono, pagué la cuenta y me fui a casa. Me moví en silencio, como un gato. Abrí la puerta del apartamento sin hacer ruido. El televisor del salón seguía a todo volumen. Isabel y Lucía estaban absortas en su mundo, sin sospechar que su hijo y hermano estaba cometiendo una bajeza en mi habitación. Me acerqué de puntillas a la puerta del dormitorio y la abrí de golpe. ¿Qué haces aquí? Miguel dio un respingo, dejando caer la carpeta de documentos al suelo. Se giró, y su rostro se volvió blanco como el papel cuando me vio de pie en la puerta. Catalina, ¿tú? ¿Por qué has vuelto tan pronto? Balbuceó con voz de pánico. Si no hubiera vuelto, te lo habrías llevado todo, ¿verdad? Señalé la carpeta en el suelo. ¿Qué ibas a hacer? ¿Robar documentos de mi empresa para chantajearme? Sabes que eso es un delito. No lo has entendido. Yo solo buscaba algo. Intentó justificarse Miguel, pero su voz temblorosa lo delataba. ¿Buscabas? Sonreí con desprecio. No hace falta que finjas, Miguel. Lo he visto todo. Levanté el teléfono y puse el video desde el principio, el video que había capturado todas sus acciones. Cómo manipulaba la cerradura, cómo la abría con la llave, cómo intentaba forzar la caja fuerte y cómo rebuscaba en mis documentos. Cada imagen, cada sonido,
Era perfectamente nítido. El rostro de Miguel pasó de blanco a gris. Miraba la pantalla del teléfono y todo su cuerpo temblaba. La última máscara de orgullo había sido arrancada, dejando solo el verdadero rostro de un miserable, un hombre que había llegado a robar a su propia esposa. Se derrumbó en el suelo, mirándome con terror y súplica. «Con esta prueba, puedo llamar a la policía ahora mismo», dije con voz gélida. «Y tendrás que responder por allanamiento de morada e intento de robo. ¿Cuántos años crees que te caerán? No lo hagas, Catalina. Te lo suplico. No llames a la policía». Miguel se arrastró e intentó abrazarme las piernas. Estuve mal. Estaba desesperado. «Perdóname esta vez». Di un paso atrás, evitando su contacto. Miré al hombre arrodillado a mis pies y no sentí ni amor ni piedad, solo asco. Nuestro matrimonio, en ese momento, murió definitivamente. Después de aquella noche en que sorprendí a Miguel infraganti, el ambiente en casa se volvió aún más opresivo. Miguel pasó de ser un hombre insolente y engreído a una sombra silenciosa. Se iba temprano, volvía tarde, evitándome a toda costa. El miedo a que lo denunciara a la policía y una vergüenza abrasadora habían aplastado por completo su ego. Isabel y Lucía, tras escuchar la aterrorizada confesión de Miguel, también se calmaron. Ya no se atrevían a meterse conmigo ni a decirme impertinencias. Su silencio no nacía del arrepentimiento, sino del miedo. Temían que realmente metiera en la cárcel a su hijo y hermano. Podría haber terminado todo en ese mismo momento. Podría haber hecho público el vídeo y echarlos a todos de casa. Pero no lo hice, no por lástima, sino porque quería que saborearan lentamente la humillación, que se dieran cuenta por sí mismos del final al que los había llevado su propia estupidez y codicia. Quería que se derrumbaran bajo los escombros de las ilusiones que ellos mismos habían construido. Y esa oportunidad se presentó antes de lo que pensaba. Isabel tenía un grupo de amigas jubiladas. Solían reunirse para tomar el vermú, hacer excursiones y, por supuesto, presumir de sus hijos. Antes, cuando yo era el cajero automático de la familia, Isabel siempre era la más destacada del grupo. Con orgullo, hablaba de su talentoso hijo, de su nuera que ganaba dinero a espuertas y de su vida de lujo en un piso de alto standing. Siempre era el centro de la admiración y la envidia, pero desde que el flujo de dinero se secó, ya no se atrevía a presumir tanto. La necesidad se reflejaba en su rostro e incluso en la ropa vieja que tenía que seguir usando. Eso la irritaba enormemente. Un día, en una de esas reuniones, ya fuera por la presión de sus amigas o por su inflado ego, Isabel se vino arriba y presumió. Oí por casualidad su conversación telefónica con una amiga. «¿Qué va, chicas? Es que mi nuera tiene ahora un proyecto muy grande y por eso ella y mi hijo están un poco agobiados. Pero no es nada grave, me sigue respetando mucho. Mirad, para demostrároslo, este domingo os invito a todas a casa a una fiesta, una mariscada. Mi nuera os demostrará sus dotes culinarias. Venid todas, será divertido». Al colgar, suspiró profundamente. Entendí que se había lanzado a un farol. Estaba segura de que yo, por muy enfadada que estuviera, no me atrevería a dejarla en ridículo delante de sus amigas. Pensó que, por las apariencias, por la reputación de la familia, yo cedería y pagaría la fiesta, y si cedía una vez, habría una segunda y una tercera. Ese era su plan. Un plan basado en una fatal incomprensión de en quién me había convertido. Al día siguiente, empezó a insinuar: «Ay, Catalina, el domingo tendremos invitadas de honor, todas mis amigas íntimas. Respetan mucho a nuestra familia, por eso vienen a visitarnos». Luego se volvió hacia Miguel. «Hijo, dile a tu mujer que lo prepare todo como es debido. No quiero hacer el ridículo delante de mis amigas». Miguel solo bajó la cabeza y no dijo nada. Yo, por mi parte, guardé silencio, fingiendo no oír nada. Mi silencio puso a Isabel un poco nerviosa, pero todavía creía que yo haría lo que ella quería. El viernes, como de costumbre, fui a trabajar. Volví por la tarde, tampoco dije nada y me encerré en mi habitación. El sábado por la mañana, mientras el trío esperaba ansioso a ver qué hacía, saqué tranquilamente de mi habitación una pequeña maleta. Una maleta que había preparado la noche anterior. «Ah, ¿a dónde vas?»,
preguntó Miguel, sorprendido. Me voy a descansar el fin de semana. Demasiado estrés en el trabajo. Necesito relajarme, respondí despreocupadamente, llevando la maleta hacia la puerta. Al irme, no olvidé lanzarles una frase. Pasadlo bien este fin de semana. La puerta se cerró de golpe, dejando tras de sí 3 rostros completamente estupefactos. No podían creerlo. Me había ido. Había ignorado la invitación de mi suegra. Había ignorado la reputación de la familia. Había elegido descansar, y efectivamente, me fui. Fui directamente a un lujoso hotel con spa en las afueras, regalándome 2 días de descanso total. Apagué el teléfono, nadé en la piscina, leí libros y disfruté de la paz. Mientras tanto, en casa se desarrollaba un verdadero drama. Isabel estaba sentada como en ascuas. Me llamaba constantemente, pero sin éxito. Daba vueltas por el piso, sin dejar de maldecir. Maldita sea, de verdad que se ha ido. ¿Y ahora qué hacemos? Las invitadas vienen mañana. Miguel y Lucía también estaban en pánico. Mamá, ¿por qué no llamas y lo cancelas?, sugirió Lucía. ¿Cómo que cancelar? Ya he presumido delante de todas. Si cancelo ahora, ¿cómo voy a mirarlas a la cara?, espetó Isabel. Se habían metido ellos mismos en un callejón sin salida. Sin dinero y sin mí, no podían organizar la lujosa mariscada que habían prometido. Pero por orgullo, no se atrevían a cancelar. Al final, decidieron arriesgarse. Juntaron el último dinero que quedaba en casa, fueron al mercado, compraron un poco de cerdo, unas cuantas verduras. Decidieron preparar un par de platos sencillos para salir del paso. El domingo, a la hora acordada, las amigas de Isabel empezaron a llegar. Una decena de señoras elegantemente vestidas y perfumadas entraron en el lujoso apartamento con expectación en sus rostros, pero no las recibió una mesa bien puesta, sino un ambiente incómodo y unos pocos platos escasos sobre la mesa. ¿Y tu nuera, Isabel?, preguntó una de las amigas. Isabel sonrió forzadamente. Ah, le ha surgido un asunto urgente en el trabajo. No ha podido volver. Comed, por favor. No seáis tímidas. Pero su mentira no pudo ocultar la verdad por mucho tiempo. La cena transcurrió en un silencio incómodo. Había poca comida y no estaba buena. Todas apenas probaron bocado por cortesía. Empezaron los susurros. Pensábamos que habría una mariscada y nos ponen tortilla de patatas. Deben de tener problemas de verdad. Mira a Isabel. ¿Qué cara tiene?, presumió, y ahora ha hecho el ridículo. Isabel estaba sentada, oyendo todos esos cuchicheos, su rostro enrojeciendo y palideciendo por momentos. La admiración y la envidia que una vez recibió se habían convertido ahora en lástima y burlas. Fue una tortura moral terrible. Quería que se la tragara la tierra. La fiesta terminó rápidamente. Las invitadas se fueron con cara de decepción. En cuanto se fue la última invitada, Isabel no pudo más. Se derrumbó en una silla, se tapó la cara con las manos y rompió a llorar. Fue un llanto lleno de resentimiento, impotencia y humillación. La falsa reputación que tanto tiempo había construido había sido destrozada por mi única acción: ignorarla. Después de la humillante fiesta, Isabel pareció transformarse. La humillación se convirtió en un odio demencial. Dejó de gritar. En su lugar, se instaló un silencio aterrador. Se sentaba en su habitación, con los ojos encendidos, mirándome como si quisiera comerme viva. Sabía que ese silencio era solo la calma antes de una tormenta aún mayor. Acorralados, sin dinero ni reputación, las personas son capaces de actos inimaginables. Miguel y Lucía también. La miseria y las humillaciones les habían arrebatado los últimos vestigios de razón. Me veían como la causa de todos sus sufrimientos. Pensaban que si lograban doblegarme, obligarme a entregarles el dinero, todo volvería a la normalidad. Una ilusión estúpida y peligrosa. Y decidieron recurrir al último recurso, el recurso de los fracasados y los impotentes: la violencia. Aquella noche volví del trabajo y nada más entrar en casa, sentí que algo no iba bien. El aire era denso y pesado. Miguel, Isabel y Lucía, los 3, estaban sentados en el salón como si me estuvieran esperando. Miguel se levantó, cortándome el paso. «Tenemos que hablar». Su voz era seca,
No creo que tengamos nada de qué hablar. Intenté rodearlo para ir a mi habitación, pero fue más rápido y me bloqueó el camino. No vas a pasar. Hoy tienes que resolver este asunto de una vez por todas. ¿Resolver? ¿Resolver qué?, pregunté, y un mal presentimiento me invadió. El dinero, gritó Lucía desde atrás. Devuélvele el dinero a nuestra familia. ¿Es que no tienes corazón? ¿Tratar así a la familia de tu marido? Exacto, la apoyó Isabel. Su rostro estaba desfigurado por la ira. Tú tienes dinero. Y dejas que tu suegra, tu marido y su hermana coman fideos y sufran humillaciones. ¿Qué clase de esposa eres? ¿Qué clase de nuera? Hoy mismo me vas a dar todas tus tarjetas bancarias. Así que ese era su plan. Habían decidido usar su superioridad numérica para forzarme, para arrebatarme mis bienes por la fuerza. Los miré, a las 3 personas de pie frente a mí. Sus rostros ardían de codicia y malicia. Un desprecio infinito surgió en mí. ¿Estáis de broma? Sonreí irónicamente. El dinero es mío. Lo he ganado yo. ¿Por qué debería dároslo? ¿Qué derecho tenéis a él? El derecho de un marido, rugió Miguel. Su rostro se puso rojo de ira. Soy tu marido. Tu dinero también es mi dinero. Tienes la obligación de mantener a mi madre, de cuidar de mi hermana. Es tu deber. ¿Deber? Repetí con sarcasmo. ¿Y dónde está tu deber como marido, hijo, hermano? Miguel, ¿qué has hecho por esta familia, aparte de coger el dinero de tu esposa? ¿Me has defendido alguna vez de los reproches de tu madre? ¿Le has aconsejado alguna vez a tu hermana que empiece a ser independiente? Si no eres capaz de eso, no tienes derecho a hablarme de deberes. Mis palabras, como agujas, se clavaron en su ego herido. No pudo replicar. La impotencia lo volvió aún más loco. Tú cállate, instigó Isabel desde atrás. No hay nada que hablar con ella. Si no las da, las cogemos nosotros. Quítale todas las tarjetas. Miguel, ¿eres un hombre o qué? Que dejas que tu mujer te pisotee, asusado por su madre. Miguel, como una bestia enloquecida, se abalanzó sobre mí con los ojos inyectados en sangre. Dame las tarjetas. Nunca, grité, retrocediendo. Si no me las das, te voy a dar una paliza. Miguel levantó la mano que una vez sostuve con todo mi amor, ahora se preparaba para golpearme en la cara. En ese momento crítico, no me asusté, solo sentí una decepción infinita. La última gota había colmado el vaso, todos los sentimientos, todos los recuerdos, todo lo que estaba relacionado con este matrimonio fue borrado definitivamente por esa bofetada inminente. Pero yo estaba preparada. En cuanto vi su actitud, activé discretamente la grabadora de voz y vídeo de mi teléfono. El teléfono estaba en el bolsillo de mi abrigo, con la cámara hacia afuera. La bofetada de Miguel no alcanzó su objetivo. Su mano se quedó suspendida en el aire, porque dije con voz tranquila y terriblemente fría: Adelante, pégame, pégame, y toda vuestra familia acabará en el juzgado. Lo he grabado todo, en audio y vídeo. La mano de Miguel se quedó congelada. Me miró atónito. Isabel y Lucía también se quedaron paralizadas. Miraron el bolsillo de mi abrigo, donde parpadeaba silenciosamente una pequeña luz roja de la cámara. Comprendieron que habían perdido. Se habían metido ellos mismos en una trampa de la que no había salida. Miré directamente a los ojos de Miguel. En mi mirada no había ni una pizca de emoción. Me acerqué lentamente a la mesa, abrí un cajón y saqué una pila de papeles que había preparado hacía tiempo. La arrojé sobre la mesa, justo delante de él. Miguel, nos divorciamos. Al mirar a estas personas, que habían perdido su humanidad por dinero, no pude evitar sentir pena por los llamados lazos familiares. ¿Acaso el dinero tiene tanto poder sobre la gente? ¿Cómo puede convertir a un marido en un maltratador y a una madre en una instigadora al delito? Quizás su tragedia no es que sean pobres, sino que su codicia es ilimitada. La solicitud de divorcio yacía sobre la mesa, blanca y fría, como un acta de acusación a nuestro matrimonio fallido. Tras unos segundos de estupor, Miguel pareció volver en sí, pero en lugar de miedo o arrepentimiento, en su rostro apareció una sonrisa de suficiencia y arrogancia.
Cogió la solicitud, la hojeó y luego la arrugó sin piedad. Me arrojó la bola de papel a la cara. ¿Divorcio? ¿Quién te crees que eres para pedir el divorcio?, dijo con desprecio. Escúchame bien, Catalina. ¿Quieres irte? Perfecto. Coge tu maleta y lárgate de esta casa. Lárgate a la calle con las manos vacías. No lo olvides, este piso lo alquilo yo. Fui yo quien te permitió vivir aquí. Aquí no tienes nada. Isabel y Lucía, al oír esto, parecieron recuperar fuerzas. Exacto, apoyó Isabel. Lárgate y buen viaje. Una nuera tan mala no la queremos en nuestra casa. Vete y no vuelvas nunca. Lucía estaba de pie, con los brazos cruzados, mirándome con aire de vencedora. Realmente se lo creían. Creían que tenían la situación bajo control, que con echarme, todos sus problemas se resolverían. Creían que, al irme de aquí, me quedaría sin nada. Su estupidez y su autoengaño eran patéticos. Habían vivido tanto tiempo en la obra de teatro que yo había creado, que se habían creído que era real. Se habían olvidado de que la autora de esa obra era yo, y solo yo tenía derecho a decidir cuál sería el final. No dije nada. Recogí en silencio la bola de papel del suelo, la alicé y la guardé en mi bolso. Luego, tranquilamente, abrí mi bolso. No saqué ni una maleta ni ropa. Saqué un libro grueso y familiar de tapas rojas. Me acerqué a la mesa y, bajo las miradas atónitas de los tres, lo arrojé sobre ella. Cayó con un golpe seco. ¿Qué? ¿Qué es esto?, frunció el ceño Miguel. ¿No sabes leer?, dije con voz gélida. Ábrelo y mira. Isabel era la más curiosa. Se inclinó y cogió el libro. Cuando vio en la portada la solemne inscripción escritura de propiedad, su rostro empezó a cambiar. Con manos temblorosas, abrió la primera página, donde figuraba toda la información del propietario. Sus ojos se abrieron como platos, la boca se le abrió, y balbuceó. Vargas, Catalina. ¿Por qué? ¿Por qué tu nombre? Miguel, al oír esto, pareció fulminado por un rayo. Le arrancó la escritura de las manos a su madre. Se quedó mirando el nombre, claramente impreso en el papel. Vargas, Catalina. Debajo, la fecha de nacimiento, el número de DNI, todos mis datos y la fecha de expedición de la escritura. Hacía más de 3 años. Antes de nuestro matrimonio. El mundo entero de Miguel se derrumbó en ese momento. Este piso de lujo valorado en más de 1.000.000 de euros, su orgullo, el símbolo de éxito del que presumía ante sus amigos, no era de alquiler, era de mi propiedad personal, adquirida antes de que él apareciera en mi vida. Él, junto con su madre y su hermana, no eran más que inquilinos, parásitos en la casa de la persona a la que más despreciaban. No, no puede ser, murmuró Miguel con voz entrecortada. Tú dijiste que era un piso de la empresa con descuento. Mentí, respondí sin emoción. Mentí porque temía que te sintieras acomplejado. Mentí para proteger tu barato orgullo. Pensé que ese sacrificio haría que me valoraras más. Pero me equivoqué. Solo os hizo más codiciosos y despectivos. Vivisteis como reyes en mi casa, comisteis a mi costa, gastasteis mi dinero y al final pretendíais echar a la dueña a la calle. ¿No os da risa? El rostro de Miguel pasó de atónito a pálido y luego a gris. Se tambaleó y solo pudo mantenerse en pie, apoyándose en una silla. La ilusión de su estatus como cabeza de familia, de su poder como hombre, fue destrozada por esa escritura de propiedad. Comprendió que nunca había sido el dueño. Solo había sido un parásito, un miserable que vivía de la bondad y el sacrificio de su esposa. Esa cruel verdad fue más dolorosa que 1000 bofetadas. ¿Entonces qué?, balbuceó Isabel con voz temblorosa. Entonces me volví hacia ella, con una mirada afilada como una cuchilla. Los que os tenéis que largar de aquí no soy yo, sino vosotros tres. El shock de la verdad sobre la propiedad del piso fue tan grande que el trío se quedó paralizado. Permanecieron como estatuas de piedra, incapaces de pronunciar una palabra. La arrogancia y la desfachatez que habían mostrado minutos antes desaparecieron sin dejar rastro, dando paso a una completa perplejidad y miedo.
Habían perdido su último pilar, la ilusión de su poder en esta casa. Los miré sin la menor compasión. Su silencio indicaba que estaban completamente destrozados. Decidí dar el golpe de gracia, sin darles ni una sola oportunidad de cambiar la situación. Os doy 24 horas, dije. Mi voz resonó en la habitación silenciosa, fría y autoritaria. 24 horas para recoger todas vuestras cosas personales y abandonar este piso. Mañana, exactamente a las 8 de la tarde. Si todavía estáis aquí, no me andaré con ceremonias. Lo consideraré un allanamiento de morada y llamaré a la seguridad del complejo junto con la policía. Creo que no queréis que las cosas empeoren. Dicho esto, no volví a dirigirles la mirada. Me dirigí a mi dormitorio, cerré la puerta y eché la llave. Necesitaba estar sola. La batalla había terminado y sentía un cansancio terrible, tanto físico como moral. Pero en el fondo de mi alma sentía un gran alivio. La carga que había llevado durante 3 años estaba a punto de ser arrojada por la borda. Esa noche, no sé qué hicieron, solo oí susurros, llantos y pequeñas discusiones fuera. Quizás intentaban encontrar una salida, pero sabían que todos los caminos estaban cerrados. A la mañana siguiente, como de costumbre, fui a trabajar. Al irme, vi que en el salón ya había varias cajas de cartón. Habían empezado a hacer las maletas. Durante todo el día en la oficina no pude concentrarme del todo. Sentía una especie de confusión en mi interior. Al fin y al cabo, eran personas que una vez habían sido mi familia. Pero cada vez que sentía una pizca de lástima, recordaba las imágenes del esqueleto de pescado roído, la mano levantada para golpear y sus rostros codiciosos. Y eso apagaba toda compasión. No se lo merecían. A las 8 de la tarde volví. Había luz en el piso y todavía estaban allí, pero el salón estaba lleno de cajas y grandes bolsas de ropa. Casi habían terminado de recoger. Al verme, Isabel cambió de tono al instante. Ya no gritaba. En su lugar, se acercó a mí. Su rostro estaba bañado en lágrimas. Su expresión era tan lastimera como nunca la había visto. Catalina, hija, te lo ruego, sollozaba. Sé que me equivoqué. Fui tan tonta. Perdóname esta vez. Después de todo, somos una familia. ¿A dónde vamos a ir ahora? Lucía también corrió, llorando a lágrima viva. Cuñada Catalina, me equivoqué. Nunca más te faltaré al respeto. Por favor, déjanos quedarnos. Prometo buscar trabajo. Ya no seré una parásita. Y finalmente, Miguel se arrodilló ante mí. Un acto que nunca podría haber imaginado. Catalina, perdóname. Levantó hacia mí sus ojos enrojecidos. Sé que he sido un marido terrible, un don nadie. No te valoré. Dame una última oportunidad para arreglarlo, por favor. No, no nos divorciemos. Prometo cambiar. Prometo protegerte. No dejaré que mi madre y mi hermana te hagan daño. Te lo suplico. Una actuación perfecta. Lágrimas, arrepentimiento, súplicas. Si hubiera sido la de hace un mes, quizás me habría ablandado, pero la de hoy no. Veía a través de ellos. Ese arrepentimiento no venía del corazón, venía del miedo a quedarse en la calle, del miedo a enfrentarse a la vida sin un cajero automático. Demasiado tarde, dije tranquilamente. Tuvisteis vuestra oportunidad. Os di 3 años, pero no la valorasteis. Ahora se ha acabado, se os ha acabado el tiempo. Al ver que yo era inflexible, su actuación terminó al instante. Las súplicas se convirtieron en furia. «¡Eres una serpiente venenosa!», gritó Isabel. «No tienes corazón. Te maldigo. Nunca serás feliz. Eres una desalmada», aulló Lucía. «No nos vamos a ir. Esta es la casa de mi hermano. No tienes derecho a echarnos». «¿De verdad?», me encogí de hombros. «Bueno, entonces tendré que pedir ayuda». Saqué el teléfono y marqué el número de la administración del complejo. Diga, ¿administración? Habla Vargas, la propietaria del apartamento 2508. En mi piso hay unas personas ajenas que se niegan a irse. ¿Podrían enviar a seguridad para que me ayuden? Sí, gracias. Apenas 5 minutos después, el jefe de seguridad con 3 altos empleados uniformados ya estaba en mi puerta. Buenas tardes, señora Vargas. ¿En qué podemos ayudarla? Buenas tardes.
señalé al trío. Estos tres no son de mi familia. Exijo que abandonen mi piso inmediatamente, pero se niegan. Por favor, ayúdenme a echarlos. El jefe de seguridad se volvió hacia ellos. Señores, por favor, les rogamos que colaboren. Esta es la propiedad privada de la señora Vargas. Si no se van, nos veremos obligados a usar la fuerza. En ese momento, comprendieron que resistirse era inútil. Lucía empezó a llorar histéricamente. Isabel se desplomó en el suelo, representando una escena familiar. Gente buena. Mirad, una nuera echando a su suegra de casa, pero la seguridad estaba acostumbrada a esas escenas. 2 empleados corpulentos la levantaron por los brazos y, a pesar de su resistencia y sus maldiciones, la sacaron fuera. Otro empleado acompañó a Lucía. Solo quedaba Miguel. Se quedó de pie, mirándome con una mezcla de odio y desesperación. Catalina, te arrepentirás de esto, siseó. El que se arrepentirá serás tú, respondí. Finalmente, él también se arrastró hacia la salida, llevándose las últimas bolsas. Cuando la puerta del apartamento se cerró, separándome de su caótico mundo, sentí una paz sin precedentes. Me quedé en medio del salón, ahora más vacío, y respiré hondo. El aire de la libertad era tan dulce. La historia que estás escuchando puede contener detalles ficticios y haber sido creada con ayuda de inteligencia artificial. Sin embargo, todo ello sirve a un único propósito: brindarte un profundo placer de entretenimiento y transmitir importantes lecciones de vida y potentes mensajes educativos sobre la vida, la autoestima y el coraje de luchar por la propia felicidad. Expulsados del piso de lujo, el mundo de color de rosa del trío se derrumbó. El lujo, la comodidad y la vida elitista que daban por sentados se convirtieron en un sueño lejano. Con unas pocas bolsas de ropa y los escasos restos de dinero tras una vida de derroche, se enfrentaron a la cruda realidad. No tenían a dónde ir. Los parientes y amigos ante los que Isabel tanto había presumido, ahora, al conocer su situación, los evitaban por todos los medios. Nadie quería tener que ver con una familia perezosa, sin dinero y además conflictiva. Finalmente, tras varios días de vagar y dormir en casas de parientes lejanos, se vieron obligados a aceptar la verdad. Tenían que alquilar un lugar donde vivir, pero con sus modestos medios no podían encontrar nada decente. Tuvieron que conformarse con habitaciones destartaladas y húmedas en el fondo de viejos patios de vecinos. Se instalaron en una habitación de menos de 20 metros cuadrados con paredes amarillentas, un suelo de baldosas viejas y un altillo improvisado. 3 personas, acostumbradas a un piso de más de 100 metros cuadrados, se apiñaban ahora en un espacio asfixiante. El baño era compartido para todo el pasillo y olía constantemente mal. El agua iba y venía. El brusco cambio en sus condiciones de vida fue un shock que hizo estallar todos los conflictos que llevaban tiempo latentes entre ellos. Cuando vivían a mi costa, formaban una sólida alianza, explotando y disfrutando juntos. Pero cuando la fuente de suministro desapareció, cuando se enfrentaron a la miseria y las dificultades, su alianza se desmoronó. Los parásitos, al perder a su huésped, empezaron a devorarse entre sí. La primera en no aguantar fue Isabel. Al perder su vida de reina y la admiración de sus amigas, se volvió irritable y mordaz. Toda su frustración la descargaba en su hijo, al que consideraba un inútil. Incluso durante una cena de patatas cocidas y salchichas, tiraba el tenedor y gritaba: «Mira con qué alimentas a tu madre y a tu hermana. Esto es comida para cerdos. Te parí, te crié, te di estudios, para vivir ahora en esta miseria inútil. Tenías una mujer rica y no supiste retenerla. Te echó. Ahora te das cuenta». Miguel, que había sufrido el shock de perder a su mujer y su casa y que escuchaba a diario los reproches de su madre, tampoco aguantaba más. Empezó a responderle: «Mamá, basta ya. Ya estoy harto. Si no fuera por ti y por Lucía, si no os hubierais portado tan mal con ella, no habríamos llegado a esto. Fuisteis vosotras las que la echasteis. ¿Todavía te atreves a culparme, desgraciado? Defendiendo a tu mujer, te abandonó y todavía la echas de menos. ¿Qué tenía de bueno para que la eches de menos? Ya te encontraré otra, 100 veces mejor.
¿Encontrar? ¿Con qué la vas a encontrar? Mira lo que nos queda. No tenemos dinero ni para comer mañana, gritaba Miguel desesperado. Las peleas entre madre e hijo se producían a diario, convirtiendo la estrecha habitación en un verdadero infierno. Lucía tampoco era una excepción. Al perder su vida de lujo y el dinero para compras, se volvió sombría e irritable. Se negaba a hacer nada. Pasaba los días tumbada en su cama, absorta en el teléfono y quejándose de la vida. Su pereza se convirtió en una espina clavada para Miguel. Un día, al ver que Lucía había comprado por internet un nuevo pintalabios a plazos, no pudo más y le arrebató el teléfono. ¿Estás loca? Pronto no tendremos ni para comer y tú comprando pintalabios. Devuélveme el teléfono, chilló Lucía. ¿Por qué te pones tan nervioso? Vaya cosa un pintalabios. Soy una chica, ¿cómo voy a salir a la calle sin maquillar? ¿Y para qué quieres salir a la calle a pasear? Mírate, 25 años y todavía viviendo del cuento a costa de tu hermano y tu madre. ¿No te da vergüenza? Mañana mismo te pones a buscar trabajo. No voy a ir. ¿Por qué tengo que trabajar yo? Antes Catalina se encargaba de todo. Eres tú el inútil, por eso estoy sufriendo. Las palabras de Lucía fueron como echar leña al fuego. ¿Tú, todavía te atreves a hablar así? Miguel, enfurecido, levantó la mano y le dio una bofetada a su hermana. Se oyó un chasquido seco. Lucía, tapándose la cara con las manos, rompió a llorar. Isabel, al ver que habían pegado a su hija, se abalanzó sobre Miguel, arañándolo y maldiciéndolo. Los tres se enzarzaron, insultándose, peleándose, convirtiendo la habitación en un caos. Los lazos familiares, que consideraban fuertes, fueron destrozados por la miseria y el egoísmo. Se convirtieron en enemigos. Su familia, construida sobre la mentira y el interés, finalmente se derrumbó desde dentro. No necesitaron mi ayuda. Se destruyeron a sí mismos. Fue un castigo rápido y cruel para aquellos que se acostumbraron a vivir a costa de los demás y nunca intentaron valerse por sí mismos. El día de nuestro divorcio, el cielo estaba gris y cubierto de nubes, como presagiando un enfrentamiento difícil. Entré en la sala del juzgado, tranquila y segura. A mi lado estaba mi abogada, una mujer de lengua afilada y con experiencia que había contratado. Lo había preparado todo, tanto moralmente como con pruebas irrefutables. No había venido a discutir, sino a poner punto y final. Enfrente estaba sentado Miguel, con un aspecto aún más demacrado y hundido, pero en su mirada, fija en mí, ya no había súplica ni arrepentimiento, sino solo odio y la determinación de llegar hasta el final. Al parecer, tras varias semanas de infierno en la habitación de alquiler, había decidido jugárselo todo a una última carta. A su lado se sentaba un abogado de aspecto bastante inexperto. Isabel y Lucía también estaban allí, en los bancos de atrás, fulminándome con la mirada. La vista comenzó. El abogado de Miguel fue el primero en hablar, y lo que presentó solo me provocó una sonrisa irónica por su descaro. No mencionaron ni la violencia ni el parasitismo. En su lugar, inventaron una historia completamente nueva, lacrimógena y falsa. Me acusaron de infidelidad conyugal. Afirmaron que la razón por la que había pedido el divorcio y echado a la familia de mi marido era que tenía otro hombre, más rico. Declararon que yo había utilizado el dinero que me daba mi marido para mantener a un amante, y lo que fue el colmo del absurdo, exigieron que indemnizara a Miguel por el daño moral y los años de juventud malgastados en mí, nombrando una suma considerable. Como prueba de su calumnia, presentaron varias fotografías tomadas en secreto. En ellas, yo cenaba con un socio de negocios, un hombre, o le daba la mano a un cliente en el aeropuerto. Habían recortado y elegido deliberadamente ángulos ambiguos para convertir reuniones de trabajo normales en pruebas de infidelidad. Escuché, y en mi alma no había la más mínima agitación. Mi calma pareció desconcertarlos un poco. Cuando terminaron, le tocó el turno a mi abogada. Se levantó, segura y majestuosa. No se apresuró a refutar su calumnia infundada. En su lugar, fue al grano. Señoría, su voz era clara. En primer lugar, nos gustaría aclarar la cuestión de la propiedad. El apartamento en el complejo residencial X es propiedad personal de mi defendida, Catalina Vargas,
adquirido y registrado a su nombre antes de contraer matrimonio. Tenemos todos los documentos que lo acreditan. Por lo tanto, la exigencia de mi defendida al señor Ruiz y a su familia de que abandonaran el inmueble era absolutamente legal. Presentó la escritura de propiedad original. El juez la examinó atentamente y asintió. El abogado de Miguel intentó objetar, pero no tenía argumentos. En cuanto a las acusaciones de infidelidad y la solicitud de indemnización, continuó mi abogada, son una calumnia descarada e infundada. Las fotografías presentadas por la parte demandada son simplemente reuniones de trabajo. Tenemos correos electrónicos, correspondencia laboral y testigos para demostrarlo. Por el contrario, tenemos pruebas de que el señor Ruiz cometió actos de violencia doméstica, amenazó e intentó apoderarse de los bienes de mi defendida. Y entonces llegó el golpe decisivo. Mi abogada se refirió al video que grabé en aquella noche fatídica. En la gran pantalla de la sala pusieron la grabación. Toda la sala contuvo la respiración. En la pantalla apareció el rostro enfurecido de Miguel, su mano levantada para golpear, su voz amenazante y la instigación de Isabel. Cuando terminó el video, se oyó un murmullo en la sala. El abogado de Miguel palideció. Miguel hundió la cara en la mesa. Sus hombros temblaban. Isabel y Lucía, sentadas atrás, también cambiaron de color. Toda su mentira, toda su farsa, había sido expuesta por sus propias acciones. Señoría, concluyó mi abogada, ¿quién es la víctima aquí? ¿Quién ha sufrido un daño moral? Creo que la respuesta es obvia. Mi defendida no exige ninguna indemnización, solo tiene una petición: el divorcio y el cese total de esta relación tóxica. Después de eso, la vista llegó rápidamente a su fin. El tribunal no tardó mucho en dictar sentencia. Cuando el presidente del tribunal leyó el veredicto final, su voz fue firme y decidida. El tribunal estima la demanda de divorcio de Catalina Vargas. Desestima todas las reconvenciones y solicitudes de indemnización por parte de Miguel Ruiz. Se imponen todas las costas judiciales a la parte demandada, es decir, a Miguel Ruiz. El golpe del mazo del juez puso el punto y final. Suspiré aliviada. Se había hecho justicia. Al salir del juzgado, vi a Miguel desplomarse en una silla, completamente perdido. No solo se iba con las manos vacías, sino también con la deuda de las costas judiciales. Su última apuesta había fracasado estrepitosamente. Ese era el precio de la mentira y la violencia. Me fui sin mirar atrás, dejando atrás a una familia que había enterrado su propio futuro con sus propias manos. El fracaso total en el juzgado fue la gota que colmó el vaso y que hundió definitivamente a la familia de Miguel en un abismo sin salvación. Al perder la última esperanza de conseguir algo de mi patrimonio, Miguel se vino abajo por completo, cayó en una depresión y empezó a beber. El trabajo, que ya no iba bien, ahora fue de mal en peor. A menudo llegaba tarde, su productividad se desplomó. Empezó a discutir con sus compañeros y sucedió lo inevitable. Un mes después del juicio, recibió la carta de despido. Al perder el trabajo, Miguel se convirtió en una sombra. No tenía dinero, ni casa, ni mujer, y ahora tampoco carrera. La carga de las preocupaciones diarias recayó sobre los hombros de un hombre que nunca se había preocupado por lo material. Tuvo que aceptar trabajos físicos que antes ni se le habrían pasado por la cabeza. De oficinista de camisa blanca pasó a ser repartidor, a peón, trabajando bajo un sol abrasador por una miseria para sobrevivir. La salud de Isabel, tras el shock del juicio, también se deterioró bruscamente. La vida en una habitación miserable, la mala alimentación, el resentimiento y la ansiedad agravaron su hipertensión. Una tarde sufrió un derrame cerebral. Aunque los vecinos llamaron a tiempo a la ambulancia, las secuelas fueron graves. Quedó paralizada de un lado. Estaba postrada en la cama, completamente dependiente de los demás. La carga de Miguel se hizo aún más pesada. Tenía que trabajar para ganarse la vida y cuidar de su madre paralítica. Tenía que hacer él mismo todo lo que antes consideraba trabajo de mujeres: preparar purés, darle de comer con una cuchara, cambiar pañales, lavar a su madre. Las dificultades y las humillaciones lo envejecieron. No había dinero para un tratamiento adecuado y el estado de Isabel empeoraba.
Yacía en una cama chirriante en una habitación húmeda, mirando sin vida al techo. Quizás, en raros momentos de lucidez, se arrepintió de lo que había hecho, pero nadie lo sabe. Pasó sus últimos días entre el dolor y la soledad. Una noche de lluvia, exhaló su último aliento, poniendo fin a una vida llena de codicia y errores. Lucía, tras la desintegración de la familia, tampoco encontró su lugar. Sin el apoyo de su hermano y su madre, tuvo que sobrevivir por su cuenta, pero con su pereza y su costumbre de la vida ociosa, no pudo encontrar un trabajo decente. Se degradó rápidamente, juntándose con malas compañías que vivían del engaño y las deudas. Su vida se hundió en placeres fugaces y deudas crecientes. No había nadie a su lado que pudiera detenerla y guiarla por el buen camino. Su camino se volvía cada vez más resbaladizo, llevándola a una oscuridad sin salida. El castigo les llegó lenta, pero inexorablemente. Cada uno recibió un final trágico, creado por sus propias elecciones y acciones pasadas. Sembraron vientos y ahora cosechaban tempestades. Me enteré de estas historias por una vieja conocida. En mi alma no había ni regocijo ni alegría, solo una extraña calma. Parecía que todas las ofensas habían sido pagadas. El destino había puesto todo en su sitio. El capítulo oscuro y doloroso de mi vida estaba realmente cerrado. Después de que la puerta al pasado se cerrara definitivamente, me sentí renacer. La carga que me había oprimido durante 3 años fue completamente eliminada. Ya no tenía que vivir en una mentira, no tenía que desvivirme para proteger el orgullo de nadie. Podía ser yo misma, la Catalina Vargas libre, independiente y fuerte. Decidí vender aquel piso de lujo lleno de recuerdos desagradables. Con el dinero de la venta y mis ahorros, compré un ático más pequeño pero más acogedor y con unas vistas impresionantes. Diseñé yo misma el interior, convirtiéndolo en mi espacio personal, en un remanso de paz al que volvía después de cada día de trabajo. Mi carrera iba viento en popa. Sin distracciones por las rencillas familiares, invertí toda mi energía e intelecto en mi trabajo. Los proyectos que lideré fueron increíblemente exitosos y generaron enormes beneficios para la empresa. Mis capacidades fueron reconocidas y muy valoradas por la dirección. Y apenas un año después del divorcio, me nombraron oficialmente subdirectora general, convirtiéndome en una de las mujeres directivas más jóvenes y exitosas de nuestro sector. No solo encontraba la felicidad en el trabajo, empecé a aprender a quererme y a cuidarme. Me apunté a yoga para encontrar la armonía, a cursos de cocina para satisfacer una vieja pasión. Empecé a pasar más tiempo con mis padres, los llevé de viaje. Al ver sus sonrisas felices y orgullosas, supe que mi decisión de entonces había sido absolutamente correcta. Mi vida ahora es una sucesión de días tranquilos y luminosos. Me volví más guapa, más segura y más rica, no solo materialmente, sino también espiritualmente. Comprendí que el valor de una mujer no reside en cuánto se sacrifica por los demás, sino en cuánto se valora a sí misma. Nuestro trabajo, nuestro intelecto y nuestros esfuerzos deben dirigirse, en primer lugar, a construir nuestra propia felicidad. Porque solo cuando eres feliz puedes compartir la felicidad con quienes realmente se lo merecen. No tenía prisa por encontrar un nuevo amor. Disfrutaba de mi vida libre y plena, pero creo que en algún lugar me espera un hombre. Alguien que me querrá por quien soy, que valorará mi carrera y que construirá conmigo un futuro basado en el respeto y la igualdad. De pie en el balcón de mi ático, contemplando la ciudad nocturna, resplandeciente de luces, sonreí. Había resurgido de la ceniza. El pasado se había convertido en una valiosa lección y el futuro en una página en blanco en la que me disponía a escribir los capítulos más felices. Así, el viaje de Catalina, un camino desde la oscuridad del sacrificio ciego hasta la luz brillante de la autoestima y la independencia, ha concluido oficialmente. Cada historia, al terminar, deja no solo un regusto por la trama y el destino de los personajes, sino, lo que es más importante, deposita en nosotros lecciones profundas y valores humanísticos que pueden iluminar nuestro propio camino en la vida. La historia de Catalina no es simplemente una serie de conflictos familiares, sino un espejo que refleja los lados oscuros de las relaciones, especialmente el valor del dinero y la autoestima de la mujer en la sociedad moderna. La primera, y, quizás, la lección más importante es la del sacrificio.
Desde tiempos inmemoriales, el sacrificio ha sido elogiado como una virtud. Se nos ha enseñado que debemos vivir para nuestro marido, para nuestros hijos, ceder para mantener la paz en la familia, aguantar para que haya tranquilidad en el hogar. No hay nada de malo en ello, pero la historia de Catalina muestra una línea muy fina y peligrosa, la línea entre el sacrificio y la autodestrucción. Un sacrificio tiene valor y merece respeto solo cuando se hace en el lugar adecuado y por las personas adecuadas. Y lo más importante, cuando va acompañado de respeto, cuando tu sacrificio se da por sentado, cuando se abusa de tu bondad como si fuera una obligación, eso ya no es sacrificio, es ceguera. Catalina sacrificó demasiado. Sacrificó la verdad sobre sus capacidades y su patrimonio para proteger el frágil ego de su marido. ¿Y qué recibió a cambio? Desprecio, explotación y finalmente, traición. Esto nos muestra que antes de sacrificarnos por alguien, debemos aprender a valorarnos a nosotros mismos. No se puede dar respeto sin respetarse a uno mismo. No se puede construir una familia feliz sobre cimientos de desigualdad y abuso. La segunda lección es sobre el poder de la independencia financiera. No es una apología del materialismo, sino una firme afirmación del valor de la mujer en la sociedad. El dinero en sí mismo no es malo. Se convierte en algo malo en manos de personas codiciosas y perezosas. Pero en manos de una mujer fuerte e inteligente como Catalina, se convierte en una herramienta, un arma para protegerse, para recuperar la autoestima y para construir una nueva vida. Imaginen que Catalina no hubiera tenido la capacidad de ganar dinero, que no tuviera una carrera sólida. Si no fuera la dueña de ese piso, ¿habría tenido el valor de rebelarse? Probablemente no. Se habría quedado atrapada en ese infierno para siempre, viviendo entre reproches y desprecios hasta el final de sus días. La independencia financiera le da a la mujer no solo bienestar material, sino, lo que es más importante, el derecho a elegir, el derecho a tener voz y el derecho a decidir su propio destino. Es la llave de la libertad. Por lo tanto, seas quien seas, en las circunstancias que te encuentres, nunca renuncies a construir tu carrera y tu independencia financiera. Es el cimiento más sólido de tu felicidad. Y la última lección, impregnada de humanismo, es sobre la codicia y el castigo. La familia de Miguel es un claro ejemplo de cómo la codicia puede destruir a una persona. No eran pobres, no pasaban hambre, pero su codicia era ilimitada. Querían tenerlo todo sin hacer ningún esfuerzo. Consideraban el trabajo ajeno como si fuera de su propiedad. Es esta psicología parasitaria, la psicología de los aprovechados, la que los llevó a la ruina. Cuando el huésped desaparece, los parásitos no pueden sobrevivir, empiezan a devorarse entre sí y al final se autodestruyen. En esta vida hay una ley justa, la ley del karma. No se puede sembrar egoísmo, pereza y maldad y esperar cosechar los dulces frutos de la felicidad y la prosperidad. El precio que pagó la familia de Miguel fue demasiado alto, pero fue absolutamente proporcional a lo que hicieron. Es una advertencia para todos nosotros. Vive de tu trabajo, valora lo que tienes y trata a los demás con amabilidad, porque lo que siembras, cosechas, es una ley que nunca cambia. La historia de Catalina, en última instancia, es una historia de renacimiento. De las cenizas de un matrimonio fracasado, resurgió más fuerte y brillante, nos enseñó que las caídas no son terribles. Lo terrible es no atreverse a levantarse. La traición no es terrible. Lo terrible es perder la fe en uno mismo. La felicidad no es un regalo, sino un resultado por el que hay que luchar con valentía. Espero que esta historia inspire a cada uno de nosotros, especialmente a las mujeres, a vivir una vida independiente, fuerte y orgullosa. La historia presentada es una obra de ficción completa, creada exclusivamente por nosotros con fines de entretenimiento y educativos para transmitir profundos valores humanísticos. Todos los elementos, como nombres, cualquier parecido con personas reales, vivas o muertas, o con eventos reales, es pura coincidencia. Cada guión y desarrollo de la trama son desarrollados, escritos y editados por nuestro equipo creativo de forma única, manual y con gran dedicación. Ninguna parte de este contenido contiene elementos reutilizados, copiados o no auténticos.
Nos comprometemos a cumplir estrictamente los principios de la comunidad y la política de monetización de YouTube en relación con la creación de contenido original. Nuestro objetivo supremo es brindarles a ustedes, queridos espectadores, momentos significativos de entretenimiento, emociones sinceras y, al mismo tiempo, difundir ideas educativas positivas y un poco de alegría en la vida cotidiana. Les deseamos una agradable escucha, estimados oyentes. Como autor de esta historia, sinceramente, he reflexionado mucho sobre el personaje de Catalina. Al principio, también me parecía que era demasiado débil, demasiado ciega, por aceptar tales sacrificios. Pero luego comprendí que no era estupidez, sino una manifestación de amor sincero y un anhelo de un hogar familiar. Se equivocó, pero su error partía de la bondad. Por eso su posterior rebelión fue tan fuerte y digna de admiración. Lo que más me admira es cómo Catalina no se vengó de forma mezquina. Respondió con su éxito y su felicidad. Esa es la respuesta más contundente. Es la forma más elevada de venganza. Creo que la tragedia de Miguel no reside solo en su debilidad de carácter, sino en que no fue educado en un entorno normal, donde el valor de un hombre se mide por la responsabilidad y no por la dominación. Fue víctima de la mala educación de su madre. Isabel provoca tanto ira como lástima. Es codiciosa, pero en el fondo, quizás la movía el miedo a una vejez solitaria. Por eso explotó tan ciegamente a su nuera. Cada personaje de esta historia, positivo o negativo, tiene su propia historia, su propio dolor. Creo que en la vida real no hay personas absolutamente malas o absolutamente buenas. La línea entre el bien y el mal a veces depende solo de una elección. Esta historia es un recordatorio de que siempre hay que elegir la bondad y la autoestima. Y, finalmente, creo sinceramente que una mujer es más bella, no con un vestido de novia, sino cuando puede mantenerse firme sobre sus propios pies y sonreírle al mundo.